En la ruta del conocimiento te asaltarán dudas que rayen los límites de la realidad, que amenacen tus certezas y confirmen tus dudas, que no te desvíen del camino de la verdad. Depende de ti. Haz parada en nuestra casa y hazte con la sapiencia necesaria para que no te desvíen del sendero de la verdad. Descubre con nosotros los misterios, crímenes, fenómenos inexplicables y diferentes temas de calado social que necesitas saber, sin ningún tipo de censura y con la máxima libertad. Ahora comienza Parada de Postas con Manu Flores y Javier Sandalio. Bienvenidos y bienvenidas a Parada de Postas. Hoy exploramos los acontecimientos que cambiaron el rumbo de la historia y moldearon nuestro mundo actual. Nos sumergiremos en momentos clave que, a menudo, han sido olvidados o pasados por alto, pero que dejaron una huella imborrable en la humanidad. Desde revoluciones y descubrimientos científicos hasta movimientos sociales y decisiones políticas. Analizaremos cómo estos hitos han influido en la sociedad de su tiempo y continúan resonando en nuestra vida cotidiana. Y además vamos a desentrañar los detalles detrás de estos eventos y reflexionar sobre sus repercusiones a largo plazo. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo, donde descubriremos no solo los hechos históricos, sino también las historias humanas que hay detrás de ellos. Prepárense para cuestionar lo que creían saber y para inspirarse con relatos de valentía, innovación y cambio. Así que ajusten sus auriculares y embarquémonos juntos en esta fascinante aventura por la historia. Comienza el programa 56 de Parada de Postas. Hoy, acontecimientos que cambiaron la historia. Estamos en un programa diferente. Vamos a hablar de unos asuntos que nos podemos ir muchos años atrás, pero que a día de hoy siguen siendo eco del presente. Efectivamente, Manu, muy buenas noches. Pues sí, estamos en unos tiempos bastante inestables. Muchas veces nos preguntamos hacia dónde caminamos, pero si miramos la vista, echamos la vista atrás y revisamos nuestra historia, vemos que la historia es cíclica. Hay periodos que se cierran debido, pues como bien has dicho, a un invento tecnológico, como se me ocurre la Revolución Industrial. Hechos traumáticos como guerras bien ya sean locales o bien a nivel internacional. Y también cambios climáticos, caídas de imperios, crecimiento de nuevas potencias mundiales. Y veremos durante el programa de hoy, Manu, que nuestra historia se ha repetido en muchas ocasiones y es muy cierto aquello de quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Pues sí, además hoy, Javi, tenemos a un invitado
que bien conocemos ya porque ha tenido más intervenciones en nuestro podcast, y es David Cañete, periodista, criminólogo y además también funcionario de prisiones. Así que es una persona que a nivel de historia pues le gusta bastante, es un apasionado de esto y, como no, siempre en Parada de Posta lo primero que queremos son personas que tengan pasión por lo que hacen, y David, siempre que le tocamos en la puerta para que haga una parada con nosotros, está dispuesto. Así que, David Cañete, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Pues bueno, como bien decíamos, Manu, tenemos al inicio de la historia de la humanidad, hemos tenido hechos que han cambiado el devenir de nuestros antepasados. Si nos vamos a los tiempos de la prehistoria, el dominio del fuego hizo que se hicieran los primeros asentamientos, nos facilitó mucho pues la orfebrería, el procesar alimentos. Por otra parte, el simple invento que hoy día parece muy normal, que es la rueda, favoreció los primeros vestigios del comercio. El trueque se facilitó gracias a esos carros que tiraban por animales, eran tirados por animales y que favorecieron el trueque entre los distintos asentamientos que existían en los primeros estadios de la civilización. Conforme fue creciendo o fueron pasando los años, muchos inventos han sido los que han cambiado el devenir de la historia. Pero también ha habido muchos hechos traumáticos que a todos nos vienen a la cabeza, que recientemente también se han podido dar y que, por suerte, no se han llevado a cabo. Y bueno, hay uno que yo creo que marca un antes y un después en la historia reciente de lo que es la civilización o la historia contemporánea, que yo creo que David lo domina bastante y nos va a hacer un pequeño relato de qué ocurrió, de cómo empezó a cambiar la historia de Europa y del mundo en un hecho que él nos va a relatar y que seguramente nos va a transportar a aquel día. Pues deseando estamos. Pues efectivamente, mi objetivo es hacer un breve recorrido por algunos acontecimientos de la historia contemporánea. Insisto en lo de breve, ya que la historia es muy extensa y vamos a ver la repercusión que han tenido esos hechos en la actualidad. Ya veréis qué curioso y cómo os va a sorprender que hay sucesos que ocurrieron hace un siglo y que son muy similares a los que están sucediendo hoy en día. Y es que, queridos amigos, el eco del pasado se sigue escuchando en el presente. Este viaje comienza en un lugar de Europa donde el destino del mundo va a cambiar para siempre. Aquella mañana, el grito de la muerte se escuchó más sobrecogedor que nunca, cuando 2 disparos rompieron la quietud de la ciudad. 2 disparos, una gran guerra. Estamos en Sarajevo, 28 de junio de 1914. El archiduque Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, acaba de sobrevivir a un primer intento de asesinato. Junto a su esposa Sofía, se detienen en el ayuntamiento de la ciudad para protestar enérgicamente. Poco después, cuando abandonan el edificio, caen abatidos a tiros. El asesino fue Gavrilo Princip, un nacionalista serbio-bosnio de 19 años. Y ahora aquí quiero hacer un pequeño inciso, porque no sé a vosotros, pero a mí, el asesinato del archiduque me ha recordado mucho al intento de asesinato de Donald Trump en Estados Unidos. ¿Qué hubiera sucedido si Trump hubiera muerto? ¿Cuáles habrían sido las consecuencias en Estados Unidos y la repercusión que hubiera tenido en el resto del mundo? Eso no lo vamos a saber nunca, pero yo creo que es un buen dato para invitar a la reflexión de todos. Sin duda. Para mí, sí, es más, todas estas similitudes con la realidad, como bien dice, al final, en la historia, creo que hay muchísimos momentos en los que asesinar a la persona que tiene una ideología diferente y que propone un cambio, siempre a las altas esferas de poder,
siempre les ha gustado. Y de hecho, no sé si nos traeréis hoy muchos más detalles como este, pero es cierto que es algo que no es cuestión de... Decía, que no va por modas, sino que yo creo que desde los tiempos, como bien has dicho, incluso desde la prehistoria, supongo que a los líderes de algunos campamentos nómadas o de manada o de tribu, ya se le intentaría ejecutar por lo mismo, porque toda persona que propone un cambio, una idea nueva, lo fácil no es llevarlo a una mesa de debate, sino lo fácil es destruirlo. Y así es como la humanidad creo que se ha ido forjando poco a poco. Efectivamente, Manu, hay magnicidios ahí en la historia, hay miles. La verdad que si te pones a contar, desde el padre de Gengis Khan, que hizo que el propio Gengis Khan fuera pues destronado y que fuese expulsado de su pueblo con sus hermanos y su madre. Fíjate, él se rehizo y volvió a liderar el imperio mongol. Julio César. Alejandro Magno no está claro si fue asesinado o si murió por una enfermedad, pero su muerte conllevó la fractura del imperio que creó con todas las conquistas que consiguió. Los magnicidios, como bien dice, es la mejor forma de cambiar el devenir de la historia y de un país o de un imperio. Yo a la pregunta que hace David en cuanto al intento de asesinato a Donald Trump, yo pienso que hubiese sido un cisma tan enorme en Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos es un país bipolar ahora mismo, que hay entre un 49 y un 51% de votos, que es lo que tienen los demócratas y los republicanos, que si esto se hubiese dado, quizá hubiésemos estado a las puertas de una guerra civil en el imperio o en el país más importante del mundo. Yo creo que es un dato que se ha pasado por alto, pero que geopolíticamente hubiese sido una verdadera un verdadero cisma a nivel mundial. Yo te digo, y llevándolo un poco a colación a lo que has dicho de Alejandro Magno, la muerte de Alejandro Magno, al final, si nos vamos al símil con Donald Trump, quizá lo que se está buscando en Estados Unidos con estos intentos, al final es una división. Y es lo que se consiguió con la muerte de Alejandro Magno. Al final se dividió un imperio. Como no había un heredero claro, al final el imperio se dividió entre todos sus generales. Es más, esto al final lo que llevó luego fue a una guerra de sucesión, se fragmentó el territorio. Al final era un poco la distracción de que esta gente, que eran los que iban a poder gobernar el mundo en aquel momento, se rompieran. Y luego, eso también es verdad que tuvo una parte positiva, porque si no recuerdo mal, Alejandro Magno tiene una mezcla, llevó la cultura helena, ¿no? La cultura griega, se difundió por gran parte del mundo, y si no llega a ser por la muerte de Alejandro Magno, a lo mejor eso no hubiese pasado, y esa influencia cultural que los helenos empezaron a dejar por toda Europa, quizá a lo mejor fue positiva. Entonces, claro, ahora lo ponemos hacia Estados Unidos. Si hay un fallecimiento si hay un asesinato de Donald Trump, esos votantes o esas personas con esos ideales, ¿qué harán? ¿Abandonarán el país? ¿Pasará también un poco como Venezuela? Como tenemos aquí una persona dictadora, nos vamos a empezar a ir del país porque no se puede vivir. Al final, ¿quién gana? Gana el que ha hecho... El que tiene al país malamente, ¿no? Por así decirlo. Entonces, allí en Estados Unidos, ¿quién podría ganar? Pues los que están enfrente. Hago este símil porque cuando hablemos de la historia, siempre es el mismo patrón común. Es el poder y es la división, porque si divides vencerás, ¿no? Efectivamente. La división del pueblo siempre favorece a los líderes de los países, claro. Y tal y como ha dicho Javier, es verdad que hay muchos ejemplos a lo largo de la historia, pero a mí, cuando estuve preparando el podcast, me llamó mucho la atención porque vi una gran similitud. El archiduque acaba de salir del ayuntamiento y el asesino pues abate tanto a él como a su mujer. Y Donald Trump, bueno, estaba en un meeting, no es exactamente el mismo contexto, pero que es muy parecido. Entonces, por eso me llamó mucho la atención y quería hacer referencia aquí en el programa. Sí. Pues seguimos entonces. El atentado de Sarajevo fue el principal detonante de la Primera Guerra Mundial
aunque existen varias causas que provocaron el conflicto. La situación en 1914 se caracterizaba porque los actores más poderosos de la guerra, como eran Alemania, Francia y Reino Unido, se lanzaron una carrera colonial por medio mundo. Esto dio lugar a que se creasen una red de complejas alianzas entre las potencias europeas que trataban de defender sus intereses expansionistas. Se formaron dos bloques bien definidos. Por un lado, tenemos los países de la Triple Entente o aliados, que estaban integrados por Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Y fijaos que es curioso que, tal y como vemos hoy día el panorama geopolítico y estratégico actual, donde las tensiones entre los países de la Unión Europea y Rusia pues, son evidentes, fijaos que en esta época, en la Primera Guerra Mundial, pues Rusia era aliada de Francia y de Reino Unido, lo cual es curioso también, ¿eh? Por otro lado, sí. No, sí, y fíjate, David, que antes de que se unieran, la rivalidad entre Francia, Inglaterra y Alemania era evidente porque todos querían todos querían tener la hegemonía en Europa, porque Francia venía de sus batallas napoleónicas, Alemania del Imperio Austrohúngaro, y bueno, Rusia el Imperio Prusiano. Estamos hablando de países que tenían intenciones imperialistas. Totalmente. Y luego además se unieron Italia y Estados Unidos, que eso ahora, que Estados Unidos estuviese aliada con Rusia, ahora es una utopía. Sin embargo, en aquel momento, Estados Unidos, desde allí... Sí, pero eso ya fue en la Segunda Guerra Mundial. La primera, más que nada, lo que fue el inicio, es lo que estaba diciendo David. En la Primera Guerra Mundial, el problema, sobre todo, que creo que sucedía, era que lo que era Alemania había prometido a sus países vecinos, le había prometido una protección ante cualquier amenaza externa, y cuando la llevó a cabo, bueno, ahora contará David el problema que hubo cuando llevó a cabo esa defensa a ultranza de los países de su imperio austrohúngaro. Sí, pero estaba en la Triple Alianza, perdona, estaba Alemania, la Triple Alianza estaba Alemania con Hungría, Alemania, y Austria. el Imperio Austrohúngaro, efectivamente. Italia. Claro, pero en el 15, pero creo que en el 17, después, es decir, años después, en el 17, entra Estados Unidos. Y Estados Unidos, y eso fue en la primera. Otra cosa es que no entrara de manera fuerte. Pero es verdad que desde la Primera Guerra Mundial ya Estados Unidos empezó a tener protagonismo. Es decir, no se unió a Rusia como un aliado. Quiero recordar, y me podéis corregir, pero creo que no se unió a Rusia como un aliado, sino que se unió al triple, creo que se llama el Triple Entente, que ahí incluía a Rusia. No sé si David ahí nos puede decir algo ahora en lo próximo que vaya a contar, pero yo creo que Estados Unidos estuvo porque se unió, no fue un aliado claro, pero ya estaba ahí. Ellos querían formar parte del pastel y decir, bueno, aquí vamos a estar, aunque no nos metamos ahora mismo de lleno, que ya sí fue un poco más la segunda. No sé, David, ¿qué información tienes ahí? Sí, efectivamente es así. En un principio, nada más que estalla la Primera Guerra Mundial, los países de la Triple Entente o aliados pues son esos tres, Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Y luego, tal y como tú decías, Manu, los países de la Triple Alianza, también llamados las potencias centrales, eran Alemania principalmente, que era la gran superpotencia, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Lo que pasa que Italia luego ya a lo largo de la guerra deja de apoyar a este grupo de países, se hace no un poquito más neutral, pero sí se acerca más a Reino Unido, Francia y a los países de aliados. Y ya definitivamente ya cuando Estados Unidos entra en la guerra, como vamos a ver ahora, eso ya es crucial para que la balanza se decida para los países aliados. Vale. Hay una primera fase que sí es cierto que, bueno, que fijaros que en la Primera Guerra Mundial tiene mucha similitud con la actual guerra que hay en Ucrania, porque fue una guerra de trincheras, fue una guerra que se decidió por
por las ametralladoras que tenían uno y otro ejército. Estas ametralladoras, cuando llevaban mucho rato funcionando, pues se calentaban y no podían seguir disparando, y quien conseguía el mejor armamento era el ejército que se iba acercando más a la línea enemiga del rival, ¿no? Entonces ya empiezan a tener un aspecto muy importante, o tienen una importancia muy grande los avances tecnológicos armamentísticos, ¿no? Porque hasta ahora las guerras eran muy rudimentarias, y bueno, aquí con esta guerra de trincheras empieza un nuevo estilo de guerras que hasta ahora no se había visto. Efectivamente, Javi. Mira, si quieres, sigo un poquito más con el relato hasta que lleguemos a la guerra de trincheras, que es muy interesante, y ahora lo comentamos. Ajá, de acuerdo. Vale. Entonces, estamos en una Europa donde las fronteras quedan muy difusas, inestables. Es muy importante destacar que Rusia se había aliado con los nuevos países independizados del Imperio Austrohúngaro. Principalmente se alió con Serbia. Entonces ya tenemos todos los ingredientes para preparar un cóctel explosivo y que todo salga volando por los aires literalmente. Después del atentado de Sarajevo, a ver si aquí no nos liamos mucho, porque Austria-Hungría culpó a Serbia del ataque. Rusia, como era aliada de Serbia, apoya a Serbia, evidentemente. Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia, y los aliados de Rusia intervienen y al final pues le declaran la guerra también a Austria-Hungría. Un pequeño follón, pero que desemboca en la Primera Guerra Mundial. No quiero aburrir evidentemente a los oyentes, no vamos a explicar movimientos militares, ni batallas, ofensivas, contraofensivas. Resumiendo mucho, el conflicto se extiende por Europa, África y Asia. Lo que sí es importante resaltar el gran poderío de Alemania en detrimento de sus aliados. Alemania, sin lugar a duda, era el país más poderoso, y como gran superpotencia que era de la época, el problema es que tuvo que luchar en dos frentes: al este contra el Imperio ruso y al oeste contra Francia, que estaba apoyada por el Reino Unido. Llega un momento en el que la Primera Guerra Mundial, la guerra móvil, llega a su fin. Alemania principalmente es incapaz de avanzar, de conquistar más territorio, y los países aliados tampoco consiguen hacer retroceder al coloso alemán. De forma que llegamos a lo que decía Javi, a una guerra de trincheras, una guerra pues estática. Nuestros oyentes aquí pueden ver infinidad de documentales, de películas que reflejan la deshumanización, las condiciones deplorables en las que luchaban los soldados de ambos bandos. Y hay una película que la recomiendo, que refleja muy bien en concreto este aspecto de la guerra de trincheras y lo que son los avatares de la Primera Guerra Mundial, que es la película de 1917. Y tal y como decía Javi, es muy llamativo que esta guerra de trincheras, que era característica, es una de las grandes características de la Primera Guerra Mundial, ahora yo ya he escuchado por varios expertos que se está también imitando en Ucrania, porque vemos que en el frente de batalla ucraniano está sucediendo algo similar, una guerra estática donde al ejército ruso y al ucraniano les cuesta conquistar territorio, agazapados en trincheras, y por cierto donde ahora el uso de drones se está convirtiendo en un elemento protagonista. Por eso traemos que la guerra de trincheras no fue solamente típica de la Primera Guerra Mundial, ahora mismo incluso podemos verla ahí en suelo ucraniano. La ametralladora de aquella época ahora serían los drones de hoy en día, efectivamente. Sobre todo Ucrania, ¿no? Que es la que está utilizando drones, ¿no? Sí, los dos bandos, pero Ucrania es verdad que gracias a los drones que sobre todo le facilitó Turquía en un principio, ha conseguido frenar el avance ruso y los tiene ahí ahora mismo controlados. Pero vamos, los dos bandos están utilizando drones porque las trincheras, claro, causan muchos muertos entre un bando y otro, efectivamente. Lo que estamos hablando de este tema, sobre todo por
por los intereses que había detrás. Yo recuerdo, es que este tema, es verdad que lo leí en un libro hace mucho tiempo y no lo tengo muy fresco, pero Alemania tenía tenía una gran potencia a nivel marítimo, a nivel submarino. Y hubo un hundimiento de un barco que era RSM o RMS, que fue en las costas de Lituania, y era un barco estadounidense. Entonces Estados Unidos le empezó a dar vuelta al tema porque, claro, la opinión pública estadounidense fue como, oye, nos han derribado un barco, un submarino alemán, nos derriba un barco nuestro, ¿qué vamos a hacer ahí? Entonces Alemania, fíjate tú hasta dónde llegó, Alemania escribió o mandó un telegrama de la época a México y le dijo a México que lo ayudara en la guerra para controlar el tema marítimo, y a cambio Alemania ayudaría a México a recuperar los territorios de Texas, de Nuevo México, todo ese territorio que Estados Unidos le había comido a México. Por ahí hubo una especie de acuerdo, y como Estados Unidos se olió el pastel porque al parecer ese telegrama lo interceptó Estados Unidos, que es otra cosa que iba a proponer. En aquel tiempo ya había espías, o lo que ahora puede ser el CNI, o lo que ahora pueden ser, ¿no? Que muchas veces estos youtubers que van a otros países los detienen porque dicen, esta gente son espías de... Ya en aquella época, con los medios que había, y podía haber espías para ver cómo el enemigo te podía investigar o no. Y fue un poco ahí también el tema de eso, ¿no? De ya en aquellos tiempos los intereses de uno y otro hacían que tuvieses que formar parte. Yo creo que hoy, a día de hoy, ocurre un poco igual con el tema de la guerra de Ucrania. Estados Unidos se mete en Ucrania porque tiene muchos intereses allí y porque ya lo hemos hablado en podcasts anteriores, porque el coste que a Ucrania le ha costado esa ayuda es que prácticamente toda la zona de campo y toda la zona que se puede explotar, tú bien lo sabes, Javi, que va a ser para empresas estadounidenses. Efectivamente, Estados Unidos tiene muchísimos intereses en Ucrania, es evidente. Pero estabas tú, Manu, comentando eso. Es verdad, Estados Unidos mandó muchos barcos mandando ayuda humanitaria a Europa para la guerra, y es verdad que los alemanes torpedearon más de un barco estadounidense. Y hablabas de México y también David hablaba del hecho, fíjate, os voy a contar una historia que también viene al cuento, porque has hablado de pastel, se enteró Estados Unidos del pastel, y has hablado de México. Te voy a contar una historia. Mira, os voy a contar la guerra de los pasteles. Esto no está preparado, a los oyentes que lo sepan. No. Pero lo has dicho y me viene carpelo, porque David estaba diciendo el hecho de la muerte del archiduque. Fijaros una tontería lo que puede desencadenar. Mira, en 1832, unos oficiales de Santa Ana, en México, entraron a un restaurante que el dueño era francés. El dueño se llamaba Remontel. El restaurante estaba en Tacubaya, se llamaba el pueblo, ¿no? Estos oficiales entraron en el restaurante de este francés y hicieron un simpa, tomaron unos pasteles y se fueron sin pagar. El francés elevó la queja a los franceses que estaban por aquel entonces ya dando por saco en Centroamérica, que siempre ahora nos echan a la culpa a los españoles, pero los franceses estaban allí ya dando guerra, nunca mejor dicho. Bueno, pues os podéis creer que la situación desencadenó una guerra, esta tontería. Pues obviamente sí. Habría factores que rodeaban a estas circunstancias, que eran negociaciones que habían entre franceses y mexicanos, pues lo típico, ¿no? Había una fuerza exterior que quería pues favorecerse o apropiarse de los recursos naturales de México, y estaban negociaciones, pero este hecho hizo saltar por los aires la negociación, y tal fue así que Francia, al ver que los mexicanos se negaron a pagar esa deuda de pasteles que debían los oficiales mexicanos, pues Francia mandó 10 barcos al Golfo de México, bloqueando al 100% el comercio exterior de México con otros países. Wow. Bueno, pues tal fue, eso ocurrió en 1838, el problema fue en 1832, cuando empezó aquel hecho en abril del 32,
cuando empezó esta contienda, pero en el 38 es cuando ya se declara la guerra entre los dos países. Bueno, pues esto llevó a México y a Francia a una guerra en la cual duró 2 años y que a México le costó pues no solamente muchas pérdidas económicas, sino al final tuvo que pagar una multa de 600.000 pesos porque, bueno, Francia ganó la guerra y no tuvieron más remedio que aceptar las condiciones, porque si no, no podían seguir comerciando con otros países. Pero fijaros los dos, qué cosa más tonta puede hacer saltar por los aires una negociación que hasta el momento más o menos se llevaba, ¿no? Pero fíjate, Javi, lo que estás contando. Yo es verdad que Francia, en México tenía, creo que era tema agrícola, tenía muchas inversiones allí, pero a lo que llevamos, me voy ya al día a día, a la calle. Como un país como Francia, en la otra puñeta del mundo, va hasta México para hacer unas inversiones agrícolas, encima de que tienes un conflicto que parece ridículo, un conflicto pastelero con un señor, encima eres tú quien asedia la ciudad, la conquistas y encima son los propios mexicanos los que te tienen que indemnizar para que tú le desbloquees el paso naval y el comercio. O sea, te pones a pensarlo y es increíble que en tu propio país, y yo entiendo ahora muchas veces a los hispanoamericanos, no te voy a decir la agresividad, pero sí la actitud que tienen de defensa, porque han estado toda la vida sometidos por Europa, tío. Cuando no ha sido por uno, ha sido por otro, y cuando no por Estados Unidos. Pero es verdad que son países que han estado siempre sometidos y que hemos ido allí un poco a decirle tus recursos para mí, hasta el punto de que voy, te conquisto y encima me tienes que pagar. No justifico nunca la violencia, pero es verdad que en muchos aspectos dices tú, es que es normal que las criaturas estuvieran ya un poquito cansadas, tío, y que con cualquier cosa sacaran las uñas. Totalmente. Muy buena la anécdota, Javi. Sí, venía. Es que la claro, guerra de los pasteles. La guerra de los pasteles, 1832, 1839. Es curioso porque hay tantísimos hechos que, bueno, ahora David seguirá contando más, pero hay tantísimos hechos que en cuanto empezamos a rememorar tiempo atrás, vemos que hay similitudes impresionantes entre periodos totalmente distintos y alejados entre uno y otro de muchísimos años, décadas y centurias, vamos. No, y que seguramente sería en época, porque a verdad que ahora mismo entre los tratados, ya en aquella época había tratados de paz y demás, pero no sé, ahora es como ahora es mucho más oficial todo, y aparte a través de las redes sociales pues se puede mandar un mensaje en el instante y te vende de la otra parte del mundo. Pero en aquella época que tú podías estar tocándole un poquito las cosquillas a otro país hasta que ese país se quejaba, hasta que los organismos internacionales que ya en ese momento había podían intervenir para decirte, oye, Francia, que estás vulnerando muchos derechos, que estás provocando una reacción muy negativa, está la soberanía mexicana la está llevando al traste. Sí. Hasta que eso se intervenía, eso podían pasar semanas, seguramente meses, claro, porque hablamos de, has dicho 1830 y algo, ¿no? O sea que parece que fue ayer, pero que en esa época incluso el tema aviones, el tema los viajes, joder. Bueno, y ahora nos contará David también cómo finalizó la Primera Guerra Mundial, que fue, yo para mí creo que fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial, fue los acuerdos que se llegaron en la Primera Guerra Mundial, que es que, bueno, David mejor que nadie nos lo puede explicar qué es lo que sucedió cuando finalizó esta guerra de trincheras. Exacto. Pues os digo entonces, volviendo a 1917, estalla la Revolución Rusa, lo que propicia que Rusia se vea obligada a salir de la guerra y ceda parte de sus territorios con la firma del Tratado de Brest-Litovsk. Entra en la guerra Estados Unidos, una entrada que fue determinante para que Alemania y sus socios de combate entendieran que ya sí que no tenían ninguna opción de salir victoriosos. Así que Alemania pues acaba por rendirse, termina la guerra en 1918 y dejamos una Europa, pues os podéis imaginar, destruida, pobre, con un balance de 17 millones de muertos aproximadamente. Wow. Paradójicamente, el tratado de paz que los países aliados obligaron a firmar a Alemania y que era garante para evitar un nuevo conflicto, sería el desencadenante de una nueva guerra mundial más letal y mortífera.
Estamos hablando del Tratado de Versalles, de 1919, donde se estipulaban una serie de cláusulas abusivas para Alemania. He traído aquí preparadas más o menos las cláusulas, y consistían en la pérdida de 1/10 parte de la población alemana con respecto a 1914, que es cuando comienza la Primera Guerra Mundial, la cesión de los territorios de Alsacia y Lorena, también el corredor de Danzig, que dividía Alemania en dos, el desmantelamiento del ejército alemán y se limitaba a sus fuerzas armadas, y el pago de las reparaciones de guerra a los aliados por los daños causados durante el conflicto. El Tratado de Versalles pues supuso, como os podéis imaginar, fue un golpe muy duro para Alemania. Yo he intentado buscar a ver si encontraba algún tratado, algo similar que se pareciese al Tratado de Versalles en la actualidad, y no he encontrado nada exactamente igual. Sí, a lo mejor puede ser parecido y os puede llamar la atención el Acuerdo de Abraham, que fue un acuerdo que firmaron Israel y 4 estados más, que fueron los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos, bajo la mediación de Estados Unidos. Y estos acuerdos tenían como objetivo fundamental impulsar la paz en la región de Oriente Próximo, una vez que fracasaron los acuerdos de Oslo de 1993, y que también sirviese para normalizar las relaciones diplomáticas y comerciales de los países de esta zona. Pero, no sé si os habéis dado cuenta, hay un matiz muy importante, y es que se dejó al margen un estado que para mí es crucial, que es Palestina. No se contó con él. Entonces, puede ser un poco parecido a lo del Tratado de Versalles. Es verdad que el Tratado de Versalles pues estipulaba unas cláusulas que eran abusivas para Alemania, pero en este caso este tratado pues bueno, se deja fuera al Estado palestino, cuando, bajo mi punto de vista, era el primero que tendría que haber estado ahí en la mesa de negociaciones. No sé vosotros qué pensaréis. En lo más moderno, en la época más moderna, porque es verdad que con similitud al Tratado de Versalles nos podemos ir, pero ya no estaríamos yendo demasiado atrás. Pero así que se me venga a la cabeza, sobre 2014, 2015 por ahí, creo que se hizo lo del acuerdo nuclear con Irán, que eso fue un acuerdo que al final que buscaba limitar el programa nuclear que tenía Irán. A cambio de eso, lo que se le propuso creo que fue levantarle las sanciones económicas, se le levantaban, y aunque no es un tratado de paz como tal, en el sentido tradicional, como podemos llamar de Versalles, creo que tiene similitud en el sentido de que al final busca regular el comportamiento de un país considerado problemático. Entonces, es verdad que a lo que más, cuando tú has dicho, ¿no? Algo que se me puede parecer a lo de Versalles, bueno, al final claro, estás limitando un país que te puede dar problemas, bueno, pues te estoy y tal. Y luego, esto que siempre nos hace mucha gracia a Javi y a mí, los tratados sobre el cambio climático. Acuerdos como el protocolo de Kioto, por ejemplo, o el acuerdo de París, que al final buscan establecer compromisos entre países para abordar problemas globales, aunque su enfoque lógicamente es diferente al Tratado de Versalles, pero también refleja un esfuerzo por llegar a consensos internacionales en situaciones que te podrían llevar a un conflicto, ¿no? Un país que está contaminando mucho, al final, como no deje de contaminar, te voy a decir o te voy a obligar a que no contamines mediante una guerra. Pues al final creo que estos tratados lo que intentan es eso, ¿no? De que con el cambio climático, por ejemplo, que ya podemos debatir, ya lo hemos debatido muchas veces, podríamos seguir debatiéndolo de por vida, si existe o no existe, pero son tratados que al final no sé cómo llamarlos, pero te limitan y te coartan libertades o derechos. No sé cómo lo veis. Yo coincido porque, mira, yo creo que el Tratado de Versalles fue humillante para Alemania, creo que no fue nada justo. Perdona, le hicieron reconocer hasta que eran culpables de la guerra, ¿no? Creo recordar también, ¿no? Sí, tuvieron unas indemnizaciones que sumió al país en una pobreza absoluta, la inflación se comió al país, yo creo que fue el caldo de cultivo para el inicio de la Segunda Guerra Mundial.
Es que el tratado fue abusivo. Yo solamente lo comparo en la historia antigua, cuando Roma conquistaba un territorio y este territorio tenía dos opciones: o pasar a ser una provincia de Roma, sí, o a rebelarse contra Roma. Si se rebelaba contra Roma, pasaban a cuchillo a la población, y las condiciones que le ponían a la población que quedaba viva eran unas condiciones durísimas. Creo que muy vejatorias, como fue el caso de Alemania. Hablabas del cambio climático, Manu. Hay un hecho que a mí me ha llamado mucho la atención revisando la historia. En el siglo IX, cuando cae la civilización maya, ¿sabéis por qué cae la civilización maya? Cae por un cambio climático. En el siglo IX hay tal periodo de hambrunas provocadas por las altas temperaturas y por periodos de sequedad que sin estrés hídrico ninguno, no había lluvias, no se podía cultivar, no había recursos materiales para sobrevivir. Esto llevó que los asentamientos mayas lucharan entre ellos por hacerse con los pocos recursos que había. Incluso hay vestigios de canibalismo entre ellos. O sea que el cambio climático no es algo de ahora. Un imperio como el maya, una civilización como la civilización maya, cayó por culpa de un cambio climático. Tenemos ahí más referencias, pero bueno, creo que claro, Javi, y había fábricas, había coches, es que claro, por eso digo que a mí muchas veces estas cosas me dan mucho coraje, porque había menos población seguramente y menos contaminación, porque con las cosas que hacían el fuego iba a contaminar tantísimo, ¿sabes? Entonces, es que lo que hablamos es que es política, y hoy justamente, hoy ha sido, hemos visto incluso un vídeo donde el tema de la tasa de la basura lo van a triplicar, ¿sabes? Donde nos están llevando a que tenemos que reciclar, tratar por la contaminación, ahora encima también, aparte de reciclar, y que nos cuesta más el dinero reciclar, lógicamente, porque tenemos que dividir en 3 bolsas, tal, no sé qué, ahora encima también vamos a pagar más de impuestos de basura. Efectivamente. Entonces nos repercute también a negativo el intentar de tener un país más, un mundo, ¿no? Más sano, más limpio, más... En fin, no tiene ni pie ni cabeza. Totalmente. Bueno, pues, íbamos... David. Volvemos al Tratado de Versalles rápidamente. Sí. Como decía Javi, durante los años 20 y 30, pues los alemanes consideraban que el Tratado de Versalles pues, era el origen de sus problemas políticos y económicos. Os podéis imaginar que en este contexto es fácil entender cómo Hitler se erigió en el nuevo líder de la nación, porque el Führer supo proporcionar al pueblo alemán todo aquello que los países vencedores le habían arrebatado, devolviéndoles el orgullo de ser arios, haciendo que Alemania resurgiera de sus cenizas como un ave fénix más fuerte y poderosa que antaño. Recordemos que Hitler era el líder del Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, también conocido como el Partido Nazi, de ideología radicalmente de derechas. Llegó al poder el 30 de enero de 1933, cuando el presidente Hindenburg lo nombra canciller. Pues no ha cambiado tanto el mundo desde esta época. A día de hoy existen muchos dictadores, ya sean de izquierdas, de derechas, de centro, como queramos llamarlo. Lo único cierto es que ejercen una influencia y un control absoluto en sus países, y podemos citar desde los más conocidos como Vladimir Putin en Rusia, Xi Jinping en China, Kim Jong-un en Corea del Norte o Nicolás Maduro en Venezuela, y otros a lo mejor que son menos conocidos como Daniel Ortega de Nicaragua, Paul Biya de Camerún, Idris Deby en el Chad o Paul Kagame de Ruanda. Así que el tema de los dictadores, eso sí que no ha cambiado en prácticamente un siglo, ¿eh? Tanta razón. Totalmente. Fíjate qué curioso que estaba diciendo David, era el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores, y es de extrema derecha. ¿Cómo se come eso? Es que yo de verdad, lo de la derecha a la izquierda, yo flipo, no sé Totalmente. No sé realmente dónde ubicar cada ideología política, porque es que a mí me dejan fuera de juego. Es verdad que todos los dictadores y todos estos líderes se han basado en el pueblo para llevar a cabo sus revoluciones.
Hitler lo hizo Lenin, lo hizo, bueno, después vino Stalin. Todos se han basado en el pueblo para llevar a cabo su revolución. Se ha valido de las miserias del pueblo, de unas promesas que nunca llegaron y que, sin embargo, hicieron que el ciudadano que estaba marginado, que estaba en la podredumbre más absoluta, se agarrara a esos valores, a ese discurso, se agarrara a eso para intentar buscar un futuro mejor, que al final no fue tal. Es triste, pero yo creo que, como dice David, hoy día hay muchísimos dictadores que siguen ejerciendo, ¿eh? Yo estoy totalmente de acuerdo. Así es. Y bueno, David, no sé si, o Javi, en la Segunda Guerra Mundial al final se la declaran a Alemania, Francia y Reino Unido, ¿no? Porque empieza a querer recuperar territorio perdido y demás. Pero una cosa, ¿por qué Alemania invade parte de Polonia y la Unión Soviética invade la otra parte y parecía como era un acuerdo entre los dos para coger todo el territorio polaco? Eso que está diciendo David, que está diciendo Manu, es muy interesante. ¿Qué ocurre? Cuando Alemania hace la guerra relámpago invadiendo Polonia, la idea de Hitler era firmar la paz, era llegar hasta aquí. Hemos llegado a Polonia, nos quedamos aquí. En la otra parte que se la quede Rusia, yo me quedo con esta parte. Pero claro, Hitler dijo, joder, qué fácil ha sido esto, nadie me ha puesto ningún impedimento. Francia e Inglaterra o Reino Unido miran para otro lado. Pues voy a seguir con la expansión. Y claro, lo que se convirtió en lo que era una guerra relámpago, al final dio a pie, ahora nos contará David, a la Segunda Guerra Mundial y a la guerra más importante de la historia, creo yo. Claro. Efectivamente, tal y como dice Javi, a Alemania se le permitió antes de la Segunda Guerra Mundial pues una serie de cosas que los países aliados pues pasaban por alto. Que si recuperaban Alsacia y Lorena, pues bueno, venga, no pasa nada, se lo dejamos pasar. Así, hasta que Alemania invade Polonia y entonces ahí así tienen que declararle la guerra. Lo que pasa que, tal y como decía Manu, Alemania invade Polonia porque sabe que la URSS la va a invadir también por la zona de sus fronteras y se la van a dividir entre los dos. Entonces, creo que fue, si no me equivoco, el tratado de Ribbentrop, el Ribbentrop-Molotov, si no recuerdo mal, donde Alemania y la URSS pues, se ponen de acuerdo para dividirse Polonia por la mitad. Entonces Alemania ya sabía que no tenía que preocuparse del frente del oeste. Ahora, como dice Javi, a ellos no le hubiesen importado firmar la paz. Lo que pasa que como le declararon la guerra, pudo ya extenderse por el este de Europa hasta invadir Francia. Hostia, tío. Pero es verdad que ideológicamente la Unión Soviética y Alemania ideológicamente eran opuestos totalmente. Y sin embargo, porque al final uno era nazismo, otro era comunismo, pero sin embargo llegaron a un pacto de no agresión, ¿no? En el pacto este que has contado de Molotov. Fue un pacto de no agresión, de decir tú por tu lado, yo por el mío y dividimos Polonia. Pero claro, los pobres polacos, lo que no entiendo es qué habían hecho de malo para merecer eso, ¿no? No, era el espíritu imperialista de Alemania, ¿no? Claro. Eso... Yo tengo entendido que la URSS firmó el tratado porque era una forma de ganar tiempo y de prepararse, porque sabía que tarde o temprano Alemania quería invadir también la Unión Soviética. Por lo tanto, ellos dijeron, bueno, vamos a curarnos un poco en salud, firmamos aquí un acuerdo y por lo menos tenemos más tiempo para reorganizarnos y prepararnos para una previsible invasión alemana, que es verdad que se produce luego ya en la Segunda Guerra Mundial. Y ahora con estos argumentos, con esto que hemos visto el inicio de la Primera Guerra Mundial, que era el intento de expansión de los antiguos imperios, y esto que tenemos ahora de la Segunda Guerra Mundial, ¿vosotros lo asimiláis a la actualidad, lo que estamos viviendo actualmente como paso previo a una Tercera Guerra Mundial? Es que Rusia con Ucrania e Israel con Palestina tiene su símil, ¿eh? Tenemos varios puntos en común. Tenemos por un lado que Japón invade China, también Japón ataca algunas colonias inglesas,
tenemos el enfrentamiento en Europa. Son varios frentes que se van abriendo en distintas zonas del mundo, que poco a poco van conformando dos potencias, bueno, dos rivales, y que poco a poco van conformando lo que al final fue una gran guerra. No sé, David, ¿tú cómo lo ves? Pues está claro una cosa, las dos guerras mundiales tienen su origen en Europa. Las dos han surgido aquí en territorio europeo. Por lo tanto, hay que tener cuidado porque una tercera también se podría producir aquí. Yo traigo una anécdota que, bueno, quería contarlo un poquito luego más tarde, o no sé si hacerlo ahora, vamos, lo que queráis. Sí, dale. Sí, ya. Sí, pues no sé si es comparable, ¿vale? Pero yo creo que nos va a ayudar para la reflexión. Cuando en Cuba llega el Che Guevara, y bueno, Cuba se asocia con la Unión Soviética y permite que se instale toda esa red de misiles nucleares que apuntaban directamente a Estados Unidos, Estados Unidos lanzó el grito al cielo, estuvieron a punto de entrar en guerra, y por cierto, en una guerra nuclear, que eso ha sido el fin del mundo, presumiblemente. Y ahora, por ejemplo, no quiero defender lo que está haciendo Rusia en Ucrania, ni mucho menos, pero resulta que puede ser algo similar a lo que ha sucedido con Rusia. Rusia ha visto que los países que están bajo la órbita de la OTAN cada vez se acercan más a sus fronteras, y tal y como Estados Unidos no quería una red de misiles tan cerca de su territorio, Rusia tampoco quería que esos países bajo la órbita de la OTAN, que son Estados Unidos, estuviera también tan cerca de sus fronteras e inicia esa operación militar o esta guerra en Ucrania, invadiéndola por el este, ¿no? Entonces, a lo mejor no es comparable, o sí, no lo sé, pero yo creo que invita a la reflexión, ¿no? Si te acorralan, el país puede salir por donde sea, ¿eh? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo lo veo 100%. No sé, Manu, mira, ¿tú cómo lo ves? Sí, mira, en cuanto a tensiones territoriales y nacionalismo, ahora que estamos hablando del tema de Polonia y demás, de la invasión de Polonia por Alemania, que al final fue impulsada por ese deseo de recuperar territorios perdidos y expandir el espacio vital para los alemanes. Rusia y Ucrania, yo creo que Crimea, creo que en 2014 fue cuando se sufre la anexión, ¿no? a Rusia. Y ese conflicto en el este de Ucrania, yo creo que está muy relacionado con el nacionalismo ruso y la búsqueda de influenciar, por así llamarlo, sobre áreas donde hay una población significativa de origen ruso, lo que hemos hablado muchas veces de Ceuta y Melilla, ¿vale? Y luego, Israel y Palestina, es verdad que el conflicto tiene a lo mejor raíces en reclamaciones territoriales históricas y que a lo mejor hay un sentido mucho más fuerte de identidad nacional, tanto para los israelíes como para los palestinos. Pero ambas partes al final ven su derecho a la tierra como fundamental para su existencia, por así llamarlo, porque al final todos están... Entonces es verdad que ahí se me parece muchísimo en similitudes, que a lo mejor es fruto del azar, pero como al final las guerras siempre es por conquistar poder o por conquistar territorio, desde las películas de medievales hasta las series de ficción. Siempre al final, cuando ves guerras, casi todas las guerras, ¿verdad?, que están basadas, las películas están basadas en historia, pero me funciona así. Y luego tiene otra similitud en cuanto a la intervención internacional, por todo lo que me está llamando. Ya sabéis que, sobre todo Javi, sabes que a mí me gusta mucho la historia, pero no sé tanto de historia y siempre aprendo un montón cuando os escucho, y sobre todo a ti en los podcasts anteriores que hemos tenido. Y según percibo, la Segunda Guerra Mundial fue precedida y acompañada por una serie de intervenciones internacionales que fueron fallidas para contener la agresión alemana, ¿no? Según entendí también por lo que ha contado David. Lo que finalmente llevó a que el conflicto se llevara a gran escala, a una mayor escala. ¿A qué se parece, no? Rusia y Ucrania. La comunidad internacional interviene en varias ocasiones, intenta mediar, aplica sanciones, pero al final la situación sigue escalando a unos niveles que tiene que intervenir potencias extranjeras como la OTAN. O sea,
Yo lo veo en cuanto a eso de que sí, interviene, me sanciona, pero nada. Y en Israel-Palestina, la comunidad internacional, más que se está metiendo y que está involucrada, intentando mediar durante, incluso está más años que la de Rusia, aquí lleva décadas, y el conflicto sigue persistiendo y con muchos ciclos de violencia. Entonces, a ver, ahora que lo habéis preguntado, hay muchas similitudes, tío. Sí. Vamos, la crisis de los misiles de Cuba, que Estados Unidos en su día plantó los gritos en el cielo porque le plantaron misiles nucleares a poca distancia de su frontera. Es que querían hacer lo mismo en Polonia y en Ucrania. Pues instalar misiles que llegaran a Moscú fácilmente, misiles nucleares. Entonces, claro, Rusia reaccionó. El Maidán, lo que fue la revolución pro-Europa de Ucrania, después se ha demostrado que detrás estaba Estados Unidos. Fue un golpe de Estado encubierto. Entonces, tienen muchas similitudes, es muy parecido. Y Javi David, otra cosa que es la más importante en cuanto a similitudes, que se me viene a la cabeza ahora, son las consecuencias humanitarias. Porque en la Segunda Guerra Mundial, y mientras que escribo esto se me ponen los bollos de punta, los desplazamientos masivos y las enormes pérdidas de personas que hubo, sobre todo con las atrocidades del Holocausto, a mí se me viene muchísimo a la cabeza con el conflicto de Rusia-Ucrania cuando hablamos de esa crisis humanitaria de que Rusia ha perdido varias generaciones, que al final es un holocausto. Lo que pasa es que los alemanes lo hacían con cámaras de gas, etcétera, y aquí está haciendo combates de guerra, pero los ucranianos están perdiendo varias generaciones. Sí. En Israel y Palestina, el conflicto y el sufrimiento humano súper significativo. Y además incluye muchísimas muertes de civiles, que no es tanto como en Rusia y Ucrania, que sí son más militares. Israel y Palestina hay muchos más civiles. Y sobre todo las condiciones de vida muy, muy, muy difíciles en Gaza y en Cisjordania, que la vemos a diario, que son muy complicadas. Entonces yo creo que otra similitud es las consecuencias humanitarias, tío. Totalmente. El tema de Gaza, antes hablaba David de los pactos de Abraham, que no se contó con Palestina porque Palestina no es reconocida como Estado por la comunidad internacional, solamente algunos países la reconocen. Entonces Palestina es un territorio que está muy castigado por a ver, realmente no podemos decir que Israel sea el malo y Palestina el bueno y al revés, ¿no? Pero sí que es verdad que los colonos judíos han estado pues un poco atosigando durante muchísimos años las fronteras con los palestinos. Muchas veces han conseguido territorios a base de llegar con armamento prácticamente militar, y las autoridades judías o hebreas mira para otro lado y ha permitido ese tipo de agresión, ¿no? Ese tipo de agresividad entre los colonos judíos y los palestinos. Pero el tema de lo peor al final es, claro, lo que tú decías, Manu, la población. La población es lo que al final sale perdiendo, son los que verdaderamente pagan el pato de este tipo de luchas, ¿no? y de peleas. Y luego, otra cosa también, siguiendo hablando de similitudes, me van viniendo, en cuanto a ideologías conflictivas. La Segunda Guerra Mundial era fascismo, ¿no? Contra democracia, vamos a llamarlo así. Sí, fascismo, democracia liberal y comunismo. Exacto, y Rusia con Ucrania al final también es una lucha de ideología, porque Ucrania busca alinearse más con Occidente y las democracias liberales, vamos a llamarlas, y Rusia defiende su visión autoritaria del orden mundial. Entonces también es verdad que son como dos vertientes muy diferentes, cada una con sus ideales, que están luchando ahí. Con Israel y Palestina ocurre también un poco igual. Al final, la identidad nacional, los derechos humanos, la autodeterminación son los temas centrales de este conflicto, cada una con su parte. De hecho, siempre estamos viendo las banderas de Palestina en personas con determinadas creencias políticas y los que apoyan a Israel con otras determinadas creencias políticas en muchos aspectos. Entonces, es otra vez división política que se está llevando a conflictos bélicos de territorio, tío. Sí, totalmente. Es algo que la división, bueno, ahora David nos contará qué ocurre después de la Segunda Guerra Mundial, que la división, pues, se termina una guerra y parece que ya todo va a quedar en unión porque hemos pasado un auténtico calvario con la Segunda Guerra Mundial
Y ahora David nos contará qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial, porque lejos de llegar a una pacificación absoluta, nos encontramos, como tú dices, Manu, nuevamente con una división muy fuerte. Pues si os parece, resumo mucho la Segunda Guerra Mundial, pero básicamente la Segunda Guerra Mundial comienza el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invade Polonia. Ya sabemos que pues Polonia queda dividida en dos, se la reparten alemanes y soviéticos. Durante los primeros años de la guerra, Alemania se extiende por Europa y, ya digo, voy a resumir mucho. Vamos a destacar la Operación Barbarroja, que supuso el intento de invasión de Alemania de la Unión Soviética, y la batalla de Stalingrado, que es la que marca el punto de inflexión en la guerra, ya que el Ejército Rojo pues aguanta el ataque y el asedio de la Wehrmacht nazi, y a partir de aquí la Unión Soviética y los países aliados pues ya comienzan a recuperar territorio hasta que Alemania pues finalmente tiene que rendirse. Sigo un poquito más. Alemania pues se ve abocada al desastre después del desembarco de Normandía en 1944, hasta que, como digo, finalmente las películas lo reflejan muy bien, como vemos a un Berlín aislado completamente, y ya pues caería sin remisión. Y finalmente Estados Unidos pues lanza las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, en Japón, y aquí ya sí donde Japón termina por rendirse cuando firma la rendición a bordo del acorazado Missouri en la bahía de Tokio el 2 de septiembre de 1945. Y aunque haya hecho un repaso muy rápido, quería destacar dos cosas. En primer lugar, la batalla de Stalingrado, de la que supongo que todos tenemos una visión muy clara, porque en la película de Enemigo a las puertas, con Enemigo a las puertas se refleja muy bien cómo fue este tipo de batalla, que fue una guerra totalmente callejera, donde se luchaba en una ciudad en ruinas, calle a calle, donde había un ejército que se conocía el territorio más que el otro, que era evidentemente el Ejército Rojo. Pues la batalla de Stalingrado a mí me ha recordado muchísimo, por ejemplo, la batalla de Mogadiscio en Somalia, que bueno, no fue recientemente, pero fue en 1993, cuando los guerrilleros somalíes se enfrentaron a los Rangers de Estados Unidos. También quedó reflejado en la película Black Hawk Derribado. O ahora ya sí, muy recientemente, cuando el ejército israelí ha entrado en Gaza para asesinar a los terroristas de Hamas. Y otro dato importante es el lanzamiento de las bombas atómicas, porque en este momento Estados Unidos hace pues un alarde de su poderío militar, en detrimento que la URSS en ese momento no lo tenía. Y es importante para entender mejor ahora el periodo de Guerra Fría que se abre después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí hay yo creo que la guerra callejera más reciente y más, que es más parecida es la guerra de Yugoslavia, en la cual los francotiradores tuvieron un papel preponderante y fue calle a calle, fue muy sangrienta. Contaba Pérez Reverte que muchas veces mataban a alguien, a un civil, o herían a un civil para que algún soldado fuese a recoger al civil, y cuando se acercara al soldado pues los mataban, ¿no? Fue una guerra que fue muy cruenta, fue muy dura, y creo que se asimila mucho a esa guerra que dices de callejera, ¿no? Donde los francotiradores desde los edificios masacraban a los enemigos prácticamente. Con un cargador podían tener un montón de bajas rivales, ¿no? Es curioso que también se vuelva a repetir eso. Pues sí, la verdad que... bueno, y cuando realmente uno de los hechos históricos que pudo cambiar la historia, o al final fue como algo más simbólico, entiendo que sería la caída del muro de Berlín. Realmente, ¿qué provocó? Simbólicamente, cuando cae ese muro, ¿qué significa para Europa? ¿Libertad? ¿Fin de la guerra? ¿Vamos a sentarnos? ¿Qué creéis? ¿Qué mensaje se mandaba con eso?
Hombre, con la caída del muro de Berlín caía la Unión Soviética. Con la caída de la Unión Soviética caía una de las potencias que mantenía esa guerra fría entre Estados Unidos y lo que ahora es Rusia, ¿no? Yo más que lo que veo principalmente es que a raíz de la caída del muro de Berlín hay una homogeneidad, vamos, el poder se homogeniza en Estados Unidos, que va a ser el poder preponderante durante muchísimos años. Vale. Y Alemania realmente como que se reunifica, ¿no? Efectivamente, antes de la caída está la antigua, bueno, que era la RDA, la República Democrática Alemana, y la República Federal Alemana. Y una vez que cae el muro, se unen las dos ciudades, bueno, las dos partes del país. En un lado, Bonn era, quiero recordar, ¿no, David? A ti te gustan las capitales. Creo que Bonn era la capital de la RDA y Berlín creo que era de la República Federal Alemana. Se unen ambas partes del país, familias que estaban divididas durante años se reencuentran. La verdad es que fue algo bastante significativo. Yo, como tengo ya unos cuantos años, lo viví, estaba en el colegio, que recuerdo aquellas imágenes históricas en las cuales se abrazaban los ciudadanos de un lado y otro del muro. Fijaros qué lástima que la política y la idiotez de los dirigentes tuvieran a hermanos separados por culpa de un puñetero muro. Y bueno, aquello significó, creo yo, que eso sí fue un paso hacia adelante. Sí, yo creo que podríamos llamarlo, Javi, que fue un momento tan crucial que condujo a un nuevo orden mundial, porque sí, después de todo sirvió como catalizador, ¿no? De una serie de cambios y demás. Yo creo que yo siempre lo he tenido como la caída del muro, como que aquí cambia la historia, como para bien, ¿no? Ya luego, claro, los conflictos empiezan a llegar por otro lado, pero era como decir, ya se termina aquí y empezamos a construir, me valga la redundancia, porque el muro se cae, pero empezamos a construir un nuevo mundo. Sí, sí, además, fíjate que no solamente Alemania, Hungría, la zona Checoslovaquia, la antigua Checoslovaquia, lo que es hoy Chequia, Eslovenia, Eslovaquia, toda esa zona de ahí que también era una zona que estaba influenciada por Rusia, pasa a ser occidental, europea, y empieza a vivir un periodo de bonanza. Es verdad que la Unión Soviética, con la caída de la Unión Soviética, Rusia se descompone en un montón de federaciones que bueno, que hoy en día es verdad que muchas de ellas han salido mal paradas. Pero bueno, sí que es cierto que fue un cambio enorme para muchísimos países de la actual Europa. Simbólicamente, la caída del muro de Berlín ya supone el fin de la Guerra Fría. Si queréis, hago un resumen muy rapidito de unos cuantos elementos de la Guerra Fría, porque nos va a servir para comprender muy bien la situación actual en la que nos encontramos. Bueno, la Guerra Fría se extiende de 1945 hasta 1991. De nuevo, no sé, supongo que habréis dado cuenta, pero otra vez el mundo queda dividido en dos. Es curioso esta división de dos, ¿eh? Ahora, en este caso, por un lado tenemos el bloque comunista de la Unión Soviética y por otro el bloque capitalista de Estados Unidos. Aunque ambas potencias se habían ayudado durante la Segunda Guerra Mundial, no dejaban de ser enemigas, ya que unos querían extender el comunismo por el mundo y los otros quieren extender el capitalismo. La vieja Europa queda literalmente partida por la mitad, una zona que es la Europa del Oeste y la Europa del Este bajo la influencia de la URSS. Y en medio quedaba el denominado telón de acero. Bien, cosas importantes que destaco. Pues que Estados Unidos pone en marcha el Plan Marshall, que fue un conjunto de ayudas económicas para reconstruir Europa. Esto Stalin lo consideró como una forma de comprar más a los gobiernos europeos. Por lo tanto, crecen las tensiones aún más entre Estados Unidos y la URSS. La Unión Soviética formó la Cominform, que era una organización encargada de controlar los estados satélites de la Europa del Este. Y por su parte, Estados Unidos pues, crea la OTAN, una alianza militar cuyo objetivo era defender los intereses de la Europa del Oeste. Y entre tanto,
Tal y como decía Javier antes, Alemania queda dividida en dos, en la República Federal Alemana, bajo la influencia de Estados Unidos, y la República Democrática Alemana, controlada por la URSS. Estados Unidos y la URSS ya se lanzan una carrera armamentística y tratan de abastecerse lo máximo que pueden de armamento nuclear. En 1955 la Unión Soviética crea el Pacto de Varsovia, que era un tratado de cooperación militar entre los soviéticos y sus estados satélites para contrarrestar el poder de la OTAN. En 1959 es cuando triunfa la revolución del Che Guevara en Cuba y es cuando sucede el tema de la instalación de los misiles nucleares. Más cositas importantes. En 1961 se construye el muro de Berlín. Además, se construye desde la Alemania del Este, es decir, por parte de influencia soviética, y divide a la capital del Estado alemán otra vez en dos. Durante el periodo de Guerra Fría pues, se suceden muchos conflictos y es interesante destacar que Estados Unidos y la URSS intervienen en estos conflictos ayudando a terceros países, que es lo que está sucediendo también hoy día. Por ejemplo, destacamos pues, la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, la primavera de Praga, el mayo del 68 francés, el golpe de Estado en Chile o la famosa guerra de Vietnam, como no, la revolución iraní. Es decir, hay un montón de conflictos donde Estados Unidos y la URSS intervienen, pero siempre apoyando a un tercer país. Por lo visto, se dieron cuenta de que un enfrentamiento directamente, ¿cómo lo llevarían a cabo? ¿Con una guerra convencional? Porque ya sabemos que el uso de armamento nuclear, esto significaría pues, el fin de la humanidad. Importante también que en los años 80 Ronald Reagan llega a Estados Unidos y la política norteamericana se radicaliza contra el comunismo. En 1985, Gorbachev, al ver que la Unión Soviética estaba muy debilitada, pone en marcha la perestroika, que era ese programa basado en la apertura de medidas económicas y en un intento de estrechar un poquito pues, relaciones con Occidente. Y ya pues finalmente, haciendo pues, este recorrido rápido por la Guerra Fría, en 1989 la Unión Soviética pues, sufre una crisis muy evidente. En 1989 cae el muro de Berlín y en la cumbre de Yalta es donde Gorbachev y George W. Bush padre pues, firman ya el fin de la Guerra Fría, concretamente el 3 de diciembre de 1989. Por tanto, el muro de Berlín cae en 1989, pero la disolución de la URSS es en el 91, en el año 1991. Y básicamente, bueno, es un recorrido rápido por la Guerra Fría, pero que nos ayuda a entender un poquito mejor cómo se crearon, por ejemplo, la Cominfor, la OTAN, para entender un poquito mejor la situación actual en la que vivimos. Qué bien. Pues un totalmente. recorrido extraordinario, David. Un recorrido que nos aclara mucho el actual marco que tenemos geoestratégico. Totalmente. Pues la verdad que enhorabuena y muchas gracias a los dos. Yo he disfrutado un montón. Estaba deseoso que llegara este podcast porque me gusta mucho la historia y sobre todo cuando la contáis, la narráis también como lo habéis hecho. La verdad que me resulta hasta didáctica y la verdad que he disfrutado mucho. Tenemos por ahí, Javi, David, muchos más temas que podemos traer en las próximas semanas, ¿no? Totalmente, Manu. Tenemos muchísimo, se nos queda en el tintero y lo hemos resumido mucho. Todo esto que hemos tratado hoy, Manu, lo podemos tratar mucho de una forma mucho más analítica, viendo las repercusiones que tienen hoy día, y os podríais sorprender la cantidad de hechos que pasaron incluso en la historia antigua, que hoy día inciden en nuestro día a día, nunca mejor dicho. Efectivamente, hemos hecho un recorrido, ya dije al principio, breve y sobre todo por la historia contemporánea, dada la proximidad con la época actual, pero sí, podríamos elegir a lo mejor acontecimientos más concretos, centrarnos en ellos y también ver cómo han tenido su influencia y su repercusión en la actualidad. Así que, por supuesto, lo podemos hacer más adelante. Muy bien. Pues, chicos, nos despedimos del podcast de hoy, no sin antes decir una reflexión que me ha generado este podcast, estos temas que hemos tratado, y es que
Hoy hemos explorado momentos que han moldeado nuestro mundo, guerras, conflictos políticos y luchas sociales. Cada uno de estos hechos nos recuerda el costo del cambio y la resiliencia de la humanidad. A través de la historia hemos aprendido que el diálogo y la comprensión son fundamentales para evitar la repetición de errores pasados. Reflexionemos sobre la importancia de construir un futuro en el que prevalezca la paz y el respeto, que cada lección aprendida sirva como un faro para guiarnos hacia un mañana mejor, donde las diferencias se celebren y la historia se utilice para unirnos, no para dividirnos. Hasta pronto.